Inicia. Clasificación de los seres vivos. Taxonomía y sistemática. Institución Educativa Departamental Serrezuela. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Biología. Versión 3.0. Autor: José Luis García García. Años: 2013-2014. Líneas de aproximación clásicas. 1. Historia de la taxonomía. 2. Clasificación taxonómica. La historia de la taxonomía. Las clasificaciones taxonómicas cambian mucho. Este es un problema en niveles de educación secundaria, ya que no hay un marco homogéneo de trabajo entre los libros de texto y las fuentes de Internet como Wikipedia. Para poder entender estas diferencias, el estudio de la historia de la taxonomía se convierte en algo fundamental. Por lo anterior, primero realizaremos un análisis historiográfico de la taxonomía en el pensamiento occidental, desde el sistema aristotélico de los tres reinos hasta el acuerdo moderno de los tres dominios. La taxonomía en la historia, índice 1.1. Las preguntas de la taxonomía. 1.2. Aristóteles y los clásicos. Taxonomía y el sistema de tres reinos. 1.3. Linnaeus y la era de la exploración. Taxonomía y el sistema binomial. 1.4. Whittaker y la microbiología. Taxonomía y el sistema de cinco reinos. 1.5. Wesse y la era molecular. Taxonomía y el sistema de tres dominios. 1.1. Las preguntas de la taxonomía. 1.1.1.0. La confusión de los idiomas. Cuando dices la palabra lobo viene a la mente la imagen arquetípica de un mamífero carnívoro semejante a un perro. Pero esta acción solo es posible con aquellas personas que comparten tu mismo marco de referencia, en este caso tu mismo idioma. ¿Qué pasaría si mencionaran la palabra wolf, loup, ulf, volk, lupo, u okami? Ninguna de estas palabras posee significado para un hispanoparlante, es decir, para alguien que solo habla español, pero todas ellas significan lobo. 1.1.2.0. ¿Cómo resolvemos la confusión de las lenguas? Históricamente siempre se han dado dos soluciones, la solución militar y la solución de acuerdo. 1.1.2.1. La solución militar. Básicamente una cultura poderosa militar, cultural o económicamente. Impone su idioma a otras culturas. Con la imposición varias naciones se ponen de acuerdo en llamar a un ser vivo por un determinado nombre y no otros. Ejemplos de esto fue la imposición del idioma español entre los indígenas aquí en Colombia, durante la conquista. Otro ejemplo fue la imposición del idioma latín, por parte del Imperio Romano. 1.1.2.2. Solución por acuerdo. En esta varias personas se ponen de acuerdo en emplear un nombre determinado por medio de una negociación, o por medio de reglas que sean comunes a muchas personas sin importar el idioma. Esta solución generalmente implica la creación de nombres nuevos independientes del idioma, o el empleo de un idioma neutral que no inspire lealtades nacionalistas. Así pues, podemos decir que una de las preguntas fundamentales de la taxonomía es el modo en que le damos nombres a los seres vivos. 1.1.3.0. Orden. Un segundo problema que debe resolver la taxonomía es el modo en que se organizan a los seres vivos. Los humanos tendemos a buscar patrones en los objetos que observamos. Nuestros cerebros exaltan las similitudes y eliminan las diferencias. Un ejemplo de esto se da cuando observamos un grupo de personas que no pertenecen a nuestro rango de variación poblacional cotidiano. Por ejemplo, los orientales. A nuestros ojos los orientales son todos muy parecidos. El fenómeno desaparece paulatinamente a medida que te familiarizas con ellos. Y empiezas a ver diferencias. Nota. A ellos les pasa lo mismo con nosotros. Dado lo anterior, los seres vivos de la naturaleza tienden a ser agrupados en categorías. Algunas de estas categorías son arbitrarias y obedecen a nuestros criterios utilitarios, por ejemplo. A. Animales domésticos. B. Animales salvajes.
Otros tienen que ver con características semejantes. A. Bípedos. B. Cuadrúpedos. C. Alados. En otras ocasiones las agrupaciones son tan culturalmente arbitrarias que resultan completamente chocantes para nosotros. Un ejemplo de ello es el modo en que se clasifican a los animales en una antigua enciclopedia china que evoca el poeta argentino Jorge Luis Borges. Los animales se dividen en A. Pertenecientes al emperador. B. Embalsamados. C. Amaestrados. D. Lechones. E. Sirenas. F. Fabulosos. G. Perros sueltos. H. Incluidos en esta clasificación. I. Que se agitan como locos. J. Innumerables. K. Dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L. Etc. M. Que acaban de romper el jarrón. N. Que de lejos parecen moscas. Clasificamos los seres vivos de acuerdo a categorías más o menos arbitrarias, que cambian conforme avanza el tiempo. El modo en que clasificamos a los seres vivos no es el mismo de hace 15 años, y no será el mismo que se empleará en el futuro. La palabra taxonomía de hecho significa clasificar. Y el ejercicio de clasificación en los seres vivos siempre ha estado abocado a un criterio: la forma. Intuitivamente sabemos que el perro tiene más en común con la vaca que con un gorrión. O que los pulpos deben estar en un mismo grupo con los calamares. Sin embargo, este esfuerzo clasificatorio requiere de reglas que conviertan a este ejercicio de coleccionistas en algo más sistemático. Estas reglas no aparecieron de la nada y al igual que los nombres no vienen impresos en la naturaleza. Son el producto del esfuerzo de las comunidades académicas y científicas. 1.1.4.0. Resumen de la sección Las preguntas de la taxonomía. ¿Cómo organizamos a los seres vivos? ¿Cómo le damos nombre a los seres vivos? Objetivo principal. El estudiante debe poder responder estas dos preguntas al finalizar cada segmento histórico estudiado. Objetivo secundario. 1. El estudiante debe poder señalar las reglas para darle nombre a los seres vivos si existen en cada período histórico. 2. El estudiante debe poder distinguir entre los diferentes métodos de clasificación taxonómica en términos muy generales para cada período histórico. 1.2.0.0. Aristóteles y los clásicos. Taxonomía y el sistema de tres reinos. 1.2.1.0. Contexto histórico de la taxonomía clásica, los primeros exploradores occidentales. Todos los grandes filósofos naturales que describiremos a continuación se encuadran en un momento histórico de revolución radical en el modo en que se desarrollaba la política en el Mediterráneo en el contexto de la cultura grecolatina. Imagen de la Grecia clásica. Los estados griegos se extendían entre la península de los Balcanes hasta la costa occidental de Asia Menor, incluyendo las islitas en medio del mar Egeo. Imagen del Imperio Romano. La cultura romana se denomina latina, debido a la similitud con la griega. Generalmente se las presenta en combo con la expresión grecolatina. Observe la presente línea de tiempo. El año cero es representado por el nacimiento de Cristo. A. Aristóteles. B. Teofrasto. C. Alejandro Magno. D. Ptolomeo I Soter. E. Ptolomeo II Filadelfo. F. El Faro de Alejandría. G. La Gran Biblioteca de Alejandría. H. Plinio el Viejo. I. Dioscórides. Los griegos tenían la costumbre de un pensamiento independiente, esto es porque no existía una nación griega como tal, por el contrario se hacían la guerra de forma constante. En las imágenes se puede ver el estilo de combate en la Grecia clásica, estas se denominan falanges. En ellas solo podían pelear ciudadanos libres, y filósofos de la talla de Sócrates también pelearon entre ellos. 1.2.1.1 Los macedonios. Aristóteles es el abuelo de las ciencias modernas. Pero tal vez no sería tan conocido si no fuera porque su obra estuvo auspiciada por el hombre más poderoso de su tiempo.
El padre de Aristóteles era médico personal del rey Filipo II de Macedonia, un pequeño reino de pastores que vivían al norte del centro cultural griego. Los griegos consideraban a Macedonia como un reino de bárbaros e ignorantes. Filipo, sin embargo, admiraba la cultura griega, a pesar de entrar en guerras constantes con las ciudades-estado del sur, como Tebas o Atenas. De hecho, forjó su ejército de forma semejante a la falange griega, pero con lanzas mucho más largas llamadas arisas. La admiración de Filipo por Grecia era tal, que contrató al gran Aristóteles para ser el maestro de su hijo favorito, Alejandro. Era el mismo Alejandro quien después de la muerte de su padre se embarcaría en la campaña de conquista más ambiciosa del mundo griego. Invadir la superpotencia de su tiempo. El imperio persa. Las aventuras de Alejandro fueron contra todo pronóstico exitosas, fundando grandes ciudades a todo lo largo y ancho del mundo oriental, pero una de estas ciudades sobresaldría por sobre las demás, esa sería la Alejandría de Egipto. 1-2. Los Ptolomeos. Tras la muerte de Alejandro, Egipto fue gobernada por uno de sus generales, alumno también de Aristóteles, Ptolomeo I Soter. Ptolomeo I y su hijo Ptolomeo II construirían dos de las grandes maravillas del mundo antiguo, el faro y la biblioteca. La biblioteca de Alejandría se convertiría en el eje intelectual y de alta cultura académica del mundo antiguo, todos los aspirantes a filósofos deberían ir allá para estudiar. Sin embargo, y a pesar de que muchas veces se pasa por alto, la gran biblioteca no solo es importante por acumular conocimiento griego, esta acumuló conocimientos de todo el mundo antiguo, pues Alejandría de Egipto se convirtió en un puerto doble. Por un lado, como puerto marítimo podía recopilar conocimientos de las costas orientales del mar Mediterráneo, Siria, Palestina, Asia Menor y el Mar Negro. También tenía contacto con rutas occidentales hacia Italia, las colonias fenicias y griegas al occidente. Por otro lado, también era un puerto de beduinos del desierto, y del mismo Egipto continental, por lo que rápidamente la biblioteca se hizo recopiladora del conocimiento antiguo, así como generadora del propio. Un ejemplo de esa mezcolanza de conocimientos es la alquimia occidental que hace su aparición hasta el siglo I después de Cristo. Justo en el ambiente intelectual de la biblioteca. Pero no solo fueron los conocimientos adquiridos de antaño, la biblioteca también recopiló conocimientos nuevos adquiridos por la expedición de Alejandro a la India. Esta época puede decirse que fue una era de exploraciones, donde impulsados por un ambicioso, despiadado, amoral, pero singular individuo, muchas civilizaciones se amalgamaron en torno a un centro cultural. Y dado que la biblioteca fue fundada por alumnos de Aristóteles, su influencia se haría patente a lo largo de las eras. 5. 4.